Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión en el marco del ciclo que hemos preparado Dictaduras y Empresas en nuestra América. El día de hoy vamos a trabajar, como les decía, nuestro segundo tema, que va orientado hacia qué es eso de la dictadura empresarial y militar que se gestó y se dio en nuestra América. Son informes de investigación que se vienen desarrollando para dar cuenta de una realidad que no se ha querido tocar, que no se ha querido comunicar en función de encontrar también responsables y sobre todo pensando en la no repetición. Y recordar que el lunes estuvimos trabajando el contexto de esta reconfiguración del Estado, de una reconfiguración violenta, la aplicación de excesiva fuerza, vulneración de derechos para reorganizar una sociedad y ponerla en función de un orden económico. Allí la guerra se dio contra las organizaciones sociales, populares, étnicas, en defensa de sus tierras, sus territorios, y en contra de la capacidad organizativa de los trabajadores y trabajadoras. Hoy vamos a adentrarnos ya a profundidad sobre estos informes de investigación o proyectos que están en camino en función de encontrar esas claves de lectura que nos permitan entender también la realidad del día de hoy. Y sin más, agradecemos nuevamente a Silvia Nasif, docente investigadora de Flaxo de la UBA en Argentina, a Sebastián Neto del IIEP Brasil, a Robinson Silva de la Universidad Austral de Chile y a Sabrina Álvarez del Departamento de Historia Americana de UDELAR, Uruguay. Un amplio espectro vamos a trabajar el día de hoy. Recordar que este espacio se hace posible gracias a la articulación de organizaciones aliadas. Estamos transmitiendo en Conexión contra Hegemonía, Tramas, Periodismo en Movimiento, Herramienta de Argentina, Desinformémonos de México, Hora 25 de Bolivia, Cavilando, Contagio Radio desde abajo, CEDINS, Red y Paz desde Colombia, Resumen de Chile, que hemos articulado esfuerzos para comunicar esta información que vamos a escuchar el día de hoy, que vamos a compartir. Bien, la dinámica. Cada uno de las invitadas e invitados va a presentar elementos gruesos de su trabajo investigativo en el momento en el que se encuentran estos trabajos investigativos. Tendrán alrededor de 20 minutos para desarrollar sus elementos claves importantes y al final cerraremos con una o dos bloques de preguntas según el tiempo nos lo permita, entendiendo que por cambio horario, ya estamos en horas extremas en Argentina, en Brasil, etcétera. Bien, entonces, sin más, vamos a arrancar y agradecemos que Sebastián Neto nos dé esta entrada con las investigaciones que vienen desarrollando en Brasil. Sebastián, quedamos en tus manos. Bueno, creo que acá podría hablar de dos momentos. Um atual, que ahora, al último día de julio, se concretan los relatorios definitivos sobre 10 empresas y que já foram publicados el relatório público el mês de junio sobre las mismas 10 empresas que fueron escogidas para el Ministerio Público como casos relevantes, casos importantes para investigación de complicidade con la dictadura. Esto viene de acá se llama de término de acuerdo, chama-se TAC, de ajuste de conduta. Quando alguém comete erro e se compromete a cambiar o procedimento. É um instrumento jurídico nosso que, quando alguém faz algum dano, se compromete a cambiar, reparar o dano, claro, e reparar sua conduta. Então, esta é uma coisa de agora, mas isso tem que ver com o que ocorreu hasta dezembro de 2014, que foi na primeira ola de investigações na Comissão Nacional de la Verdade.
Então, são dois momentos que estão ligados e interrompidos por 7 anos do governo golpista de direita. Então, é uma coisa um pouquinho compleja neste aspecto político. E antes de esto, se a ditadura acá se terminou para nós 88, quando houve a nova Constituição. Para alguns, 85, quando houve a decisão de ter um governo civil elegido por el Congresso, não por la população. Para nós sempre marcamos 88, mas não importa. De 88 hasta 2012, 13, são 25 anos para começar alguma investigação institucional, formal, legal, aceita por el Congresso, por el Ejecutivo, por el Judiciário. Então, este período que está entre fines da ditadura, ou o final da ditadura, e começar as investigações, é muito largo, 25 anos. Começar qualquer coisa. Isto foi uma obrigação do Brasil, porque não cumpria os preceitos da Corte Interamericana. Ou seja, não foi uma decisão interna do Brasil criar a Comissão Nacional da Verdade. Bom, com todos estes problemas, aí a primeira investigação, muito rapidamente. Quando começa a Comissão Nacional da Verdade, havia muita gente com dúvidas, porque no Brasil quase sempre se pacta as coisas por em riba, e a população, os trabalhadores, não são sempre iludidos. Não? Mas muita gente ha apostado em colocar como se carga as pilas, não? Colocar todas as energias nas investigações e apostar que cambiaríamos algo em la frente. Houve um outro problema, porque a Comissão Nacional da Verdade, ao início, não aceitava que existiria uma categoria chamada trabalhadores. É incrível. Havia luta armada, mulheres, familiares, indígenas, mas não havia trabalhadores. Isto foi uma peleia interna nos bastidores, e aqui é uma pessoa excepcional na Comissão Nacional da Verdade, que é nossa advogada, que foi incluso a advogada de Dilma, quando estava detenida como guerrilheira, a presidente Dilma, quando estuvo detenida, era sua advogada, uma mulher com muita autoridade, e quando estive na rotativa como presidente da Comissão Nacional da Verdade, ha convencido seus pares, depois de mais de um ano de começada a Comissão Nacional da Verdade, de fazer uma investigação sobre trabalhadores. Então, eu fui secretário-geral do grupo de trabalho e tínhamos como 9 meses para terminar o trabalho. Uma coisa absurda. Fomos a campo e, por sorte, prorrogaram por mais um ano. Ou seja, trabalhamos menos que 2 anos e tivemos que fazer algumas escolhas, não? Então, hicimos atividades nas principais regiões industriais de Brasil, viajamos muito para animar, vamos, mas em termos das empresas, nos concentramos em principal polo industrial, que é São Paulo. São Paulo, a província, a região que acá chamamos estado. A capital se chama São Paulo e a região, o estado, a província para alguns países, é São Paulo também. Ou seja, este estado de São Paulo. E, mesmo dentro do Estado, à medida que corríamos documentos, testemunhos, haríamos animações, reunimos a gente, tragam documentação, venham falar, vamos gravar, não sei o quê. Mesmo aí, por cada grande polo, grande concentração industrial, optamos por uma única empresa como principal. Agora,
E isto com muito, de novo, muita velocidade, em parlamento estadual, hicimos um combinado, um convênio com a Comissão Nacional, que validaria as ações da Comissão Estadual, porque a Comissão Nacional não tinha plata, não tinha recursos para nada em nosso grupo de trabalho. Que, además, foi, neste momento, mantenida por muito apoio sindical, muito apoio político e apoio financeiro também. Mas eram coisas muito pequenas, não era uma coisa profissional, de grandes intelectuais e tal. Havia muita colaboração de gente que não ganhava nada. Bueno, e aí hicimos, para validar juridicamente, o que se chama acá audiências públicas em el parlamento estadual. Se invitava lá a empresa, a gente que estava identificada como agente da repressão na empresa, hicimos tudo por, aqui se chama cartório, uma coisa institucional, que é um documento válido, invitávamos com correspondência escrita em suas casas, o local de trabalho, e a maioria vieram, alguns não vieram, dessas empresas. E ao concluir os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, o relatório é muito consistente. E quando ele foi, isso foi em 2014, quando foi ler em 2015, lançamos isto. Verdade, memória, justiça e reparação. E hicimos este material que usamos até hoje, e aqui abaixo decimos que estes são apenas algumas das corporações que tiveram cumplicidade com a ditadura militar, que está no livro, um livro muito famoso no Brasil, de um uruguaio, Dreyfus, espetacular. Dreyfus, escrito em 1964, A Conquista do Estado. É um livro, uma bíblia para quem está na área, mostrando a conspiração empresarial, eclesial, sindical e militar para preparar o golpe, com muitos dados, documentos, quem pagava as contas, etc. e tal. É um livro de consulta. E também o que são citados em la Comissão Nacional da Verdade. Ou seja, também nos precavemos juridicamente, ou seja, quem é citado este livro e a Comissão Nacional da Verdade, porque acá há marcas de grandes empresas, todas grandes empresas nacionais, estatais e transnacionais. Bueno, esta foi a primeira fase, que é assim encerrada em 2014. Quando não houve nenhuma continuidade institucional, que foi a reeleição de Dilma ao final de 14, e o governo estava muito frágil, não teve nenhuma iniciativa política de conflito. Então, decidimos, por conta própria, com os que tinham mais ganha, criar com algumas entidades, algumas centrais sindicais, não todas, este que foi o Fórum de los Trabajadores e Trabajadoras Trabalhadores por Verdade, Justiça e Reparação. E, durante alguns meses, ficamos vendo a melhor maneira de fazer algo sem nenhum apoio institucional. E decidimos ir ao Ministério Público para investigar a Volkswagen. Os companheiros da Argentina disseram para nós que era um erro. Teríamos que pegar uma empresa como uma grande empresa argentina, Mercedes, Ford, não como esta, uma empresa média, como, sei lá, Veloz del Norte, como fizeram allá, para testar nossas capacidades de trabalho e termos mais chance de ganhar. Bueno, mas nós não teníamos uma empresa média
com tantas pruebas como a Volkswagen. E a Volkswagen é realmente um campo de trabalho, é um Arbeitslager, como os alemães chamavam as fábricas em Tchecoslováquia, em Polônia, em leste europeu. Não? É um Arbeitslager, uma coisa incrível. E assim hicimos, terem muitas provas, prisões dentro da empresa, muita gente viva que podia testemunhar as prisões, etc. E tal. E outras coisas, muita documentação em los arquivos da Polícia Política de São Paulo. E, ao final, houve este acordo, que chamamos acá término de ajuste de conduta, que ha resultado, ha dito em lunes, algo como $400.000 para investigações de 10 empresas. Nós não concordamos com este acordo, porque eram 18 vezes isto para outras coisas. E o mais importante que era isto, e um centro de memória, era muito pouca plata. Dele centro de memória não deram nada, porque o Ministério Público, a fraca errada, ha tenido muita paura, e nós não concordamos em firmar este acordo, mas ganhamos R$2 milhões, que são mais ou menos $400.000, é pouca plata, para a universidade. E lá a universidade é contratado, na asta pública, 10 grupos de investigação, de pesquisa, que resultaram agora. Ou seja, em Brasil, a segunda fase agora. Aí, no momento, não sei se dá para ler, 14 empresas investigadas por cumplicidade com a ditadura empresarial militar. Este é o momento. Dessas 14, 10 termina agora o informe definitivo 1º de agosto, tem que estar entregue, estão trabalhando este fim de semana todo, ao final, para ter tudo certo. A Volkswagen tem segundo investigação por trabalho escravo na Amazônia, onde criaram bueis, tentaram criar um desastre total, empresarial, ecológico, tudo. E tem outras 3 que a investigação vai terminar em janeiro próximo. Bueno, qual é o resultado agora, neste momento? Este é o contexto que é esse. Isto foi realizado durante o governo anterior, que era muito de direita, ou seja, a universidade teve muitos problemas, incluso para poder ter acesso à plata. A antiga ministra de Direitos Humanos ha criado um lío jurídico e ha demorado muito para passar a plata, porque, además de los 2 milhões, havia outra plata, R$3.500.000, algo como $700.000, para investigar aqui há um caso muito preocupante, que tem mais de 1.100 corpos que estavam na vala comum, não sei se a tradução é vala comum, havia uma vala comum, que foram logados corpos durante a ditadura, que aí tem presos políticos, tem morador de la calle, todo tipo de gente que indocumentado. Isso é um lío, porque tem que ter exame de DNA de cada caso, e isso é uma coisa que se arrastou desde os anos 90, quando foi descoberta em São Paulo, na periferia de São Paulo, de um cemitério, e também houve uma plata para isso. E a ministra de Direitos Humanos, uma argumentação incrível, dizia: como não houve ditadura, não pode haver vítimas da ditadura. Então, esta plata não se justifica. E ao final, na justiça, a universidade ha conseguido que isto se transformara em dinheiro, plata, para um laboratório de genética, antropologia forense, sabe? E ha percebido a plata. Ou seja, neste contexto, muito difícil empezaram as investigações, que, por sorte, Lula ha ganhado em outubro passado, terminaram agora em outro clima, que termina agora, daqui a 3 dias. Bueno, quais são os resultados? Eu que he acompanhado muito o caso Volkswagen, digo que
alguns casos são, entenda bem, não existe pior, melhor em ditadura, mas mais graves que a Volkswagen, mais graves. Absurdos totais, assim, desde os vídeos que temos publicado, desde el ejército, a pedido da empresa, metralhar por arriba pueblos indígenas, ou aí caso tudo indica que é napalm que era usado em Vietnã, em las aldeias. Há casos de indígenas contratados para abrir carreteras com trabalho quase manuais, e que, ao final, não se entende por quê, o pagamento do trabalho foram muñecas para os niños brincarem, uma coisa estranhíssima, não sabemos se foi uma maldade, coisas assim impressionantes, ou mineradoras que não pagavam suelos. Bom, isto em Amazônia. E acá, mais abaixo, em Itaipu, que é uma usina elétrica muito importante com o Paraguai, invasões de propriedades de pequenos proprietários, de populações indígenas, e na região arriba de Rio de Janeiro, direção à Bahia, a costa leste do Atlântico, há um estado muito hermoso, chiquitito, se chama Espírito Santo, muito hermoso porque tem o mar muito cerca da praia, o mar muito cerca dos montes, desculpa, né? É muito hermoso para passeio e tal, e aí há talvez a maior plantação do mundo de eucalipto. Os uruguaios conhecem bem esse problema, e os argentinos conhecem o problema da empresa do norte do mundo que vem cá plantar eucaliptos para ser celulosa, não? E praticamente destruíram o estado, a província. Bueno, e aí as questões também de los trabalhadores. Aí são muitas empresas, muitas. Algumas dessas mesmas, mas também Fiat, que é uma empresa muito conhecida, a Petrobras, que é a maior empresa brasileira, que é estatal, e lá o Itaipu, que é a usina que está aí junto com o Paraguai, que incluso há um lío jurídico, porque como é binacional, é muito complicado que instituição jurídica pode acioná-la. A justiça brasileira não pode acionar a empresa binacional. Bueno, este é o contexto. Os resultados são muito bons. A metodologia foi muito inspirada por este relatório que ha salido em Argentina em 2016, no início de 2016, quando ha ganhado Massi, como se chama esse bandido, que foi presidente, sucedeu aos Kirchner, mas a saída do relatório com 1.200 páginas dos argentinos, isso nos ha inspirado muito, ou seja, primeiro, em fazer uma investigação com a diversidade de tipos de empresa, diversidade regional. Mira, nós não decidimos quais empresas investigar delas 10, mas hicimos uma pressão enorme em torno do Ministério Público, que eles não conheciam praticamente nada. E nós outros que tínhamos trabalho nas comissões estaduais e nacional, que hicimos muita pressão esta, e houve alguns erros. Escolher algumas empresas que deveríamos ter mais calma para ter mais elementos. Bueno, mas não importa. Os resultados são muito bons. O que passa agora? O Brasil não tem uma instituição, um equipo, um órgão público dedicado a encaminhar isto, a continuar isto. Ou seja, estamos no ponto que paramos ao início de 2015. Não há para onde levar isto. Ou seja, ou nós outros mobilizamos a sociedade para criar um clima de fazer a reparação, ou vamos ter muitas dificuldades. E aí há um problema, porque é o governo que ha criado um clima
el gobierno Lula, completamente diferente en Brasil. Viver hoy en Brasil es absurdamente diferente de un año atrás. Sebastián, No, hoy, sí, sí, el tiempo. sí, porfa, para ir redondeando la idea y dar Un minuto, paso. Dale, sí. un minuto. Tá. El gobierno no tiene fuerza política para recrear una Comisión Nacional de la Verdad, recrear la Comisión de Muertos y Desaparecidos. O sea, apostamos en nuestra capacidad de movilización. E no momento em que o sindicalismo foi muito golpeado pelo governo anterior, não tiraram toda a maneira de ter recursos. Ou seja, do ponto de vista institucional, estamos muito frágeis, embora tenhamos um governo elegido. Então, o problema nosso não é apelar ao governo ou criticar o governo porque não vai ser. Sabemos das condições muito difíceis políticas. Acá é um lío, se viram lá nos periódicos do Brasil, que há uma tentativa do governo estabelecer alguma maioria parlamentar para o governo. Bom, é isso em resumo. Claro, a luta é para ter algum organismo, não é? Agora, se nós fomos capazes, durante 7 anos, como diria o general Leonta lá antigo, se há muitas flechas sobre nossas cabeças, como teremos a sombra? Não há problema, estamos bem. Vocês entenderam lá a imagem, não? O inimigo tem muitas flechas. Bueno, combateremos a sombra das flechas, não há problema, as flechas não. Então, é isto, não é? Normalmente, aprendemos muito com os argentinos, muito pouco contato em todos esses anos com Chile, com o Uruguai, acho que aí estamos agora em outro momento, não? Com Colômbia. Eu participei de uma rodada sindical em Colômbia durante uns meses, sobre La Paz, mas não sei que resultado está na época, representando a CUT, a Central de Trabalhadores, já não era dirigente para militar, já fui representando. Então, é isso, gente. Não sei se há cumprido aqui com os objetivos, os pontos Perfecto. que ustedes me enviaram. Gracias. Perfecto, Sebastián. Gracias. Sebastián nos presenta todas las dificultades también y los esfuerzos para realizar la investigación que identifica la responsabilidad de las grandes empresas en profundas vulneraciones a los derechos humanos en Brasil. Vamos a seguir entonces con Silvia para ahondar esta misma problemática, pero en otro país. Dale, Silvia. Bueno, muchas gracias. Muy contenta de volver a estar acá con ustedes. Para mi país hoy es un día muy importante porque se restituyó la identidad del nieto número 133, expropiado, digamos, apropiado por la última dictadura, y para mi provincia también es muy significativo porque es parte de la familia Santucho, que tuvo una historia muy importante en Tucumán. Entonces, bueno, quería empezar señalando esto porque justamente entiendo que recuperar a un nieto, y todavía nos faltan muchos más, es un pequeño triunfo a lo que fue la dictadura en Argentina y en toda nuestra región. Y que hoy lo podemos hacer gracias a la lucha de tantos años del pueblo en general. Y también porque me parece que acá, como estaba describiendo recién Neto, estamos hablando de procesos que han sido muy dolorosos. Quienes investigamos, yo ya les había comentado que había nacido en democracia, pero bueno, por distintas razones, de alguna manera me toca muy de cerca la dictadura, como a la mayoría del pueblo argentino. Leer los documentos, leer los testimonios, es muy doloroso, y para quienes han vivido esa situación, por supuesto, mucho más. Entonces, cuando tenemos estos pequeños triunfos, grandes triunfos, bueno, es el motor de lo que nos guía la investigación, ¿no? Entonces quería empezar diciendo eso, digamos, que nuestra investigación no es solo por una cuestión del pasado, sino por una cuestión del presente. Entonces,
por eso le dedicamos tanto tiempo, ¿no? A este tipo de trabajo. Y bueno, ya yendo en particular a lo que sería la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, yo quería plantear que si bien, digamos, judicialmente tiene quizás un efecto recién de los 2000, por lo menos en la Argentina, también a nivel judicial los actores civiles han sido mencionados desde la Comisión Bicameral en Tucumán, por ejemplo, o la CONADEP a nivel nacional. O sea que ya desde el año 83, cuando la dictadura finalizó, se estaba mencionando la participación de empresas en delitos de lesa humanidad, ¿no? Pero después, digamos, más adelante, después de la anulación de la ley de evidencia debida y punto final, de la que hablamos ya el encuentro pasado, y los indultos del menemismo, fue posible empezar a juzgar. Nosotros acá, Neto ya comentó algo de nuestro informe, nosotros hemos elaborado un informe que se llama Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad, Represión a los Trabajadores, que, bueno, que son 2 tomos, y empezó ese trabajo en el año 2014, en el que se juntaron 2 instituciones del Estado, como el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, y 2 organizaciones privadas, como la Universidad de Flaxo y el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. En ese marco, en el año 2014, comenzamos una investigación, distintos trabajadores de las ciencias sociales vinculados a la antropología, a la historia, al derecho, a la psicología, entre otras disciplinas, que teníamos un objeto en común. Y eso la verdad que fue una experiencia muy importante. Y el objeto común era ver justamente cuáles habían sido las prácticas represivas que habían tenido diferentes empresas, sectores empresariales, en el cometido de estos delitos contra trabajadores particularmente. En particular, yo he sido convocada por Flaxo y lo que sí me parece importante señalar es que el informe no ha tenido una subvención económica particular, sino que en realidad lo hemos hecho desde nada, no es que hemos recibido un sueldo, muchas veces tampoco hemos tenido insumos para poder investigar, sino que, digamos, ha sido muy a pulmón y muy desde una convicción muy grande, pero al mismo tiempo, bueno, sí es muy importante que haya recursos, eso limita enormemente las capacidades de la investigación. Pero bueno, hemos podido seguir adelante, hemos investigado 25 empresas en total. Esas 25 empresas, teníamos una primera selección de más de 100 empresas, pero hemos decidido poner las tintas sobre aquellas que teníamos mayores cantidad de evidencia. Entonces, y además también hemos intentado hacer que la muestra sea lo más federal posible. En ese sentido, hemos visto empresas que están en el noroeste argentino, en el NEA, en la zona central de la Argentina, en Buenos Aires, en Córdoba, y al mismo tiempo que tengan distintas ramas industriales y agroindustriales. Eso ha sido un trabajo muy arduo y nosotros además hemos intentado que cada informe tenga como una misma estructura. Y en ese sentido nosotros planteábamos que era muy importante saber primero cuál era el proceso productivo de cada una de las empresas. Después también nos parecía muy importante plantear cuál había sido el proceso de conflictividad previa, que eso también hemos charlado un poco el encuentro anterior, que era poder mostrar que los procesos represivos no son porque la gente, bueno, por maldad solamente, sino que también tienen que ver con distintos intereses económicos y políticos y sociales. Y en particular en la región de lo que sería la Argentina, estaba muy vinculado a un proceso de enorme conflictividad en la que el movimiento obrero tenía una fuerza muy importante. Acá Neto había planteado justamente algo muy interesante que era para preguntarnos, ¿no? ¿Por qué se niega la identidad de los sujetos como trabajadores, ¿no? Y en la Argentina, bueno, justamente poder mostrar estos informes de responsabilidad empresarial era también mostrarla a las víctimas en su identidad como trabajadores, ¿no? Entonces, que seguimos, digamos, discutiendo y peleando para que se enfoque en ese sentido. Entonces les decía, el proceso productivo, el proceso
de conflictividad, uniendo, digamos, a qué vino el terrorismo de Estado, y al mismo tiempo cuál había sido el proceso represivo particularmente, cuáles habían sido las prácticas que nosotros veíamos de las empresas en el cometido de delitos. Y también hemos visto, en no todas las empresas existe esta regularidad, si obtuvo o no beneficios económicos esas empresas en particular. En la zona que yo estudio particularmente, que es la del noroeste argentino, en Tucumán, los ingenios azucareros, que vienen de fines del siglo XIX, establecidos en Tucumán en particular, hemos investigado 2 ingenios, el ingenio Concepción y el ingenio Fronterita, y estos ingenios, bueno, particularmente el ingenio Fronterita tiene una elevación a juicio, pero bueno, se está demorando. Y eso ya habíamos planteado también en el encuentro pasado, lo que implica que son personas de más de 90 años, o sea que las imputadas. Entonces que, bueno, hay un límite, digamos, en que todavía no se estén llevando a cabo estos juicios, ¿no? Una impunidad que hemos visto, como por ejemplo con Ledesma, y en el caso de Blaquier, que bueno, que murió sin tener finalizado el juicio, y bueno, y ahí hay una impunidad biológica que, bueno, que es una manifestación más de las demoras de la justicia, ¿no? Entonces, volviendo al tema de Tucumán, hemos podido analizar esos 2 casos, en particular el ingenio Fronterita, que es justamente el que les comentaba que estaba elevado a juicio. Hemos podido ver distintas prácticas de los sectores empresariales. Voy a mencionar solo las más importantes, que están vinculadas a la lisa y llana existencia de un centro clandestino de detención en el propio predio de la empresa. Eso no solo ha pasado en Fronterita, sino que de los 25 casos que hemos analizado, hemos visto que eso se reproduce en 5, o sea que era una práctica habitual. Ninguno de estos 5 empresas que hemos visto hizo la denuncia a posteriori del usurpamiento de la propiedad privada, digo, sino que nunca dijeron nada. Y en el caso de Fronterita, bueno, vamos viendo distintos puntos que mostrarían el conocimiento de lo que allí ocurría, que era precisamente el secuestro y la tortura de trabajadores y de sus familias en el propio predio de la empresa, ¿no? También hemos visto el despido selectivo de trabajadores, la utilización de distintos mecanismos que antes se utilizaba para disciplinar a la mano de obra para que trabajen, como por ejemplo los capataces en lo que sería el trabajo rural, que eran quienes hacían justamente que se cumplan las órdenes para que se cumpla el proceso productivo, que esas mismas personas que tenían un conocimiento de las familias, de todo lo que allí ocurría, eran quienes señalaban, quienes tenían participación sindical, gremial, política. Después hay un testimonio que es muy clarificador, que está vinculado a que se señala, un trabajador señala que cuando estaba siendo torturado, sus captores le dicen que en realidad a él no lo estaban secuestrando porque tenía alguna vinculación con la guerrilla, ¿no? Porque ya también hemos hablado la charla anterior, justamente que la zona de Tucumán fue uno de los núcleos en donde había existido una organización guerrillera, el PRT-ERP, y le decían, bueno, nosotros sabemos que vos no sos guerrillero, pero sabemos que vos sos un mero dirigente sindical y que en realidad a vos quienes te marcan y hacen que vos estés acá son tus patrones, o sea, son los que dirigen, digamos, la fábrica. Entonces, lo que nosotros hemos podido ver en síntesis, para darle la palabra a mis compañeros, es justamente la estrecha vinculación en los objetivos que tenía un sector del empresariado con las Fuerzas Armadas. Y digo esto, un sector del empresariado, porque sí me parece siempre importante recalcar que no fue el empresariado en su conjunto quien tomó estas actitudes frente a los trabajadores. Recordemos precisamente que el proceso económico del que nosotros estamos hablando en este momento es justamente que pasamos de un proceso de industrialización por sustitución de importaciones en un país dependiente como la Argentina, pero que tenía un proceso de industrialización muy importante, a un proceso de valorización financiera, en la que es más, digamos, importante la especulación financiera que la producción, digamos, de bienes industriales. Entonces hay un proceso de desindustrialización selectiva muy importante.
se calcula que más de 20.000 establecimientos cierran cuando finaliza la última dictadura en la Argentina. Entonces, hay un sector de la burguesía argentina que se ha visto enormemente afectado por las políticas de la dictadura. Y hay otros sectores que no, que se han visto beneficiados enormemente con la política dictatorial, ¿no? Como en toda crisis, como en todo proceso, hay quienes ganan y hay quienes pierden. Y acá en Tucumán en particular hay un proceso de concentración monopólica de la producción azucarera en las empresas que hemos analizado, y al mismo tiempo una disminución de la mano de obra contratada. Eso también había sido importante porque una de las reivindicaciones más importantes del movimiento obrero previo en Tucumán era que no se eliminen más puestos de trabajo hasta que no se crearan nuevas fábricas, cosa que no sucedió en Tucumán, y al contrario, lo que nosotros vemos cuando termina la dictadura hay más producción azucarera, hay menos trabajadores, hay menos puestos de trabajo y no hay ninguna movilización como existía previamente, justamente por el proceso represivo. Entonces ahí es donde nosotros vemos que hay una articulación entre los intereses de las Fuerzas Armadas y estos sectores del empresariado que participaron, y que nosotros lo que hemos intentado hacer es mostrar a partir de una enorme cantidad de documentos que no voy a mencionar ahora, pero que sí me parece relevante señalar que esto no es lo que a nosotros se nos ocurrió, sino que implicó un trabajo de búsqueda de fuentes, que implicaron testimonios, que implicó distintos tipos de archivos económicos, políticos, sociales, de la prensa, etcétera, para poder llegar a las conclusiones que hemos llegado. Entonces, me parece que, bueno, dejo acá para plantear, creo que he planteado los puntos más importantes de una metodología de investigación y cuáles han sido los pasos, y he intentado plantear mínimamente el caso de Tucumán. Bien, tenemos ya el caso de Argentina, Brasil, Argentina, y vamos encontrando elementos comunes. Las técnicas de represión, las técnicas de dominación, las técnicas de sometimiento de la población, y resaltando el papel de las empresas. Vámonos entonces Brasil, Argentina, ahora nos vamos a Chile. Robinson, quedamos en tus manos. Gracias, Alfonso. Sí, voy a coincidir con algunos elementos de los que han planteado mis compañeros en Brasil y Argentina. Decir que en Chile no ha habido una especial preocupación para la investigación en torno a la responsabilidad empresarial y su complicidad respecto a procesos represivos, pese a que han habido procesos judiciales en que se ha involucrado a empresas de manera específica y muy concreta, ¿no? Particularmente el caso de la papelera de Laja, un caso de una fábrica de celulosa en el centro sur de Chile, en la región del Biobío, que de hecho es una de las inversoras en una de las celulosas en el Uruguay hoy día, y también tiene inversiones en otros países en Sudamérica. Esta empresa, me voy a referir a esta porque es la más característica y que representa mejor el tipo de responsabilidad empresarial. La CMPC, ¿cierto? Es del grupo MATE, de un grupo, digamos, económico chileno muy importante, de los más importantes. En ese, digamos, predio de la celulosa de Laja, este grupo económico asesinó a trabajadores de esa empresa que estaban sindicalizados, ¿verdad? Y los enterró ilegalmente con personal y con recursos propios de su empresa. Esto fue perseguido penalmente, el juicio ya está terminado y fue condenado, ¿cierto? Una parte de los responsables, no todos, pero una parte de los responsables que participaron de esos crímenes de lesa humanidad. A partir de allí, es interesante, a partir también de lo que comentaba Silvia y Neto, la invisibilización del carácter de trabajadores de las personas represaliadas. Yo creo que ya vamos encontrando un elemento común aquí. Se los consideró en un momento campesino, porque todo esto está en un área rural, ¿no? En una zona rural. Pero, sin embargo, son trabajadores de una celulosa.
En otro momento apareció su carácter de militantes, pero eran algunos, no todos, ¿no? Y nunca se ha relevado su rol como miembros de un sindicato de trabajadores. Entonces, de este punto de vista, incluso para los procesos judiciales, incluso para los abogados de derechos humanos, este carácter de obrero, ¿cierto?, de las personas represaliadas no aparece en un caso donde la complicidad económica es evidente, como en el caso de Laja, tal vez el más evidente de todos los juicios que se han seguido en Chile, pese que no es el único. A partir de ahí, el impulso fundamental en Chile ha venido de la investigación impulsada por los compañeros de Argentina, y que tiene su referente más importante en un libro que editó Sebastián Smart, Karina Fernández, Juan Pablo Bojorlavsky, y no recuerdo la otra persona que editó, que se llama Complicidad Económica en la Dictadura en Chile, y una recopilación de elementos jurídicos, históricos, de diverso tipo, en realidad, interdisciplinarios, podríamos decir, sobre el fenómeno en Chile, y que da luces de casos como el de Laja en otros ámbitos, en el ámbito pesquero, por ejemplo, y en el ámbito forestal, entre otros. Lamentablemente, esto no ha sido asumido por el Estado de Chile, que ha querido mantener el carácter de la represión en el espacio de las militancias, que por cierto lo es, pero no ha indagado en el carácter ni de trabajadores ni de campesinos organizados durante la Unidad Popular, y poco antes también, y movilizándose por la reivindicación de sus derechos. Desde esta perspectiva, no hay un reconocimiento desde el Estado de Chile a este carácter, y por lo tanto tampoco hay la organización de instituciones o de programas o de políticas públicas que persigan este elemento respecto a los procesos represivos que se vivieron desde 1973 en adelante. Entonces, ha mantenido en la impunidad el rol del empresariado, que en distintas investigaciones que son iniciales y lamentablemente dispersas, sí las podemos encontrar. En particular, me voy a referir a lo que yo he hecho. Yo he investigado en el ámbito forestal, en el centro sur de Chile, en un caso paradigmático porque, como les comentaba la sesión pasada, es una gran empresa del Estado que se forma a partir de las tomas, de las apropiaciones de trabajadores de sus propios fondos madereros, de sus predios madereros, para autogestionarlos. En una empresa que tiene estas características, es brutalmente reprimida, con 3 grandes matanzas, 3 grandes masacres de trabajadores en ese espacio territorial. Y lo que voy a referir ahora es un poco los resultados que hemos ido encontrando. Primero, una cuestión importantísima, ya que estamos hablando de complicidad empresarial, es decir, que la alianza entre dictadura y empresariado, en este caso en particular, es evidente, toda vez que el gestor que la dictadura impone en la empresa después de 1973 es nada más y nada menos que el yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerú, marido de una de las hijas de Augusto Pinochet. A partir de ahí, este ingeniero forestal, que no era una persona muy destacada hasta antes de hacerse cargo de esta gran empresa del Estado, amasa una fortuna producto de la expropiación de recursos, ¿sí? Amasa una fortuna que le llega a reportar un capital tan importante como para después hacerse de otras empresas del Estado cuando éstas comienzan a ser privatizadas por el carácter neoliberal de la dictadura. Se hace, por ejemplo, de Soquimich, SQM, que es una empresa no menor hoy en día, porque es la encargada de la explotación del litio. Como ustedes saben, el litio es uno de los principales productos minerales destinados a la fabricación de baterías, que son muy importantes el día de hoy en la economía mundial, y que tiene en el triángulo, digamos, del litio, que es Bolivia, Argentina y Chile, ¿cierto?, las más grandes reservas de este mineral. En el caso chileno, ¿cierto?, en los salares del norte en Chile, este señor es el dueño de gran parte de esas riquezas de litio. Sigue siendo un actor tan importante, y además, durante la postdictadura, es decir, a partir de 1990, es uno de los grandes financistas de la política chilena, siendo incluso denunciado por
financiación ilegal de la política en todos los sectores, en la derecha y en la concertación. Este señor todavía en activo ha sido condenado de manera irrisoria por parte de tribunales respecto al financiamiento ilegal de la política y, por supuesto, está impune respecto de la acumulación de capital en las empresas forestales con las que comenzó a amasar su fortuna. Este es un primer elemento. Después decir que la industria forestal en particular ha sido proveedora o fue proveedora de ingentes cuadros para la dictadura de Augusto Pinochet. Muchos de esos empresarios fueron después ministros de Estado durante la dictadura o tuvieron cargos en la administración pública de la dictadura. Como lo hemos visto en casos en Brasil, por ejemplo, donde sabemos, ya Neto lo podrá decir con mayor propiedad, cómo muchos de estos empresarios cómplices de la dictadura fueron también parte del engranaje político-administrativo de los regímenes. Entonces, en el caso chileno, es evidente esta complicidad, pero lo lamentable en nuestro caso es que ningún organismo público hoy día, ni de derechos humanos, tampoco en el movimiento de derechos humanos, se ha hecho cargo de esto. Nuestra investigación en el caso del complejo forestal Maderero Panguipulli, que es la empresa a la cual yo me refiero y en la que he investigado, ha estado trabajando desde la lógica del desplazamiento forzado, porque si bien tenemos procesos represivos que resultaron en la muerte de más de 40 personas en el territorio, ejecución política, unas cuantas más desapariciones forzadas, además de tortura, prisión política y exilio, nuestra investigación se centró en el desplazamiento forzado porque es la manera que encontramos de entrar a otra lógica dentro del territorio que nos permite también ver cómo la dictadura construyó políticas públicas destinadas a reconvertir el territorio productivamente. En este caso, y escuchaba atentamente lo que decía Silvia, en este caso cambian radicalmente las relaciones sociales de producción. Se expulsa violentamente a los trabajadores que desde los años 30, 40 del siglo XX habían construido toda esa riqueza forestal y se reconvierte el territorio en otras acciones productivas hoy día vinculadas a la industria inmobiliaria y a la industria turística. Entonces, vemos eso y además a la precarización del trabajo en las zonas que todavía permanecen con actividad forestal y ganadera, a la terciarización de funciones respecto a la industria inmobiliaria y turística, desposeyendo, por supuesto, y privando de posibilidades de patrimonio a esos trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, el cambio fundamental en el caso de esta empresa en Chile tiene que ver con las máximas del modelo neoliberal, que es imponer una nueva manera de capitalismo que es muy propia de la historia reciente chilena. La dictadura para nosotros claramente es la construcción de una refundación del capitalismo que necesitó de la muerte, del asesinato, del exilio, del desplazamiento interno para construir ese nuevo capitalismo y entregar al empresariado mejores y más herramientas para construir esas nuevas relaciones sociales de producción y ese nuevo modelo productivo que hoy día lo que hace es construir su base en función del extractivismo, ya sea en el mundo forestal, pero no voy a dejar afuera también el minero, como les mencionaba anteriormente, y tampoco el que tiene que ver con otros recursos naturales, como puede ser el pesquero, el salmonícola, ¿cierto? Todos que tienen en común el extractivismo, ¿cierto?, de materias primas sin industrialización. En ese sentido, para no alargarme, quisiera decir también que el momento actual nos encuentra en la posibilidad, y para referirme a la metodología que yo he estado llevando a cabo, en trabajar conjuntamente con nuevas agrupaciones de desplazados internos en el país, que lo que buscan es reconstruir memoria respecto a su desplazamiento forzado y a partir de ahí hacer nexos a estos otros elementos de la historia reciente, pasar de la memoria a la historia, es decir, desde su propia vivencia subjetiva, llegar a estos elementos que tienen que ver con la transformación económica y social del territorio, que tiene que ver con los procesos represivos vividos por sus familias o comunidades, y cómo esto está íntimamente relacionado a su historia de desplazamiento. El desplazamiento ocurre al mismo tiempo que la ejecución política, la desaparición forzada, la tortura y la prisión política. No ocurre de otra manera. Todas ellas
son coadyuvantes del proceso de refundación capitalista que se vive en Chile desde 1973 y que no ha parado hasta el día de hoy, y con esto incluyo a los gobiernos de la transición y de la postdictadura desde 1990 a la fecha. Entonces, la metodología que usamos es incentivar a la constitución de agrupaciones, corporaciones, que desde el desplazamiento forzado están pensando nuevamente su historia respecto a estos fenómenos. A partir de ahí hacemos investigación histórica fundamentalmente, que es lo que yo hago, yo soy historiador, en conjunto con impulsar también el trabajo de tesistas, investigación de pregrado, de posgrado, ¿cierto? Que vaya buscando nuevos casos. Estamos considerando que, por ejemplo, el proceso de contrarreforma agraria tiene muchos de estos mismos elementos que hemos visto en el caso de los trabajadores forestales, y en el futuro lo que buscaremos hacer desde la academia, lamentablemente, porque el Estado todavía esto no lo reconoce, es hacer investigación en otras áreas como pueden ser la minería, que nos resulta muy importante, y en otros espacios productivos. Y respecto a lo último que quiero mencionar, proyecciones, que tiene que ver también con cómo hacemos que el Estado de Chile, a partir de los debates, de las discusiones acerca del negacionismo, de la relativización de los derechos humanos, logra romper esas barreras para proyectar estas temáticas desde el Estado también, que reconozca en principio el crimen de lesa humanidad, desplazamiento forzado interno, y a partir de allí entonces empieza una política de verdad respecto de este proceso que incluya la complicidad económica y la responsabilidad social, la responsabilidad empresarial en los procesos de represión dentro de los cuales está el desplazamiento forzado. Entonces tenemos que cruzar esa información con los informes de verdad de los que hablábamos en la sesión pasada también, que ya existen en Chile, que son el informe Rettig sobre desaparición y ejecución política y el informe Vale sobre tortura y prisión política. Información hay que cruzarla y el Estado debe hacerse responsable. Para ello necesitamos procesos que ya están andando en Brasil y en Argentina y que en Chile todavía no logramos impulsar desde la institucionalidad, que creo que es fundamental para darle posibilidad a que sean perseguidos penalmente en el futuro cercano. Hasta ahí, Alfonso, muchas gracias. Robinson, no, gracias a ti. Vamos caminando, está Brasil, Argentina, Chile, y nos va quedando claro un modelo que relaciona, que estructura la criminalidad, la empresa y el Estado en ese proceso de reordenamiento. Y la negación de la capacidad organizativa de las comunidades, de los trabajadores y mucho más de las comunidades étnicas, la negación total. Y todas las estrategias o técnicas de sometimiento. Bien, vamos ahora a Uruguay. Quedamos en manos de Sabrina. Bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio. La situación en Uruguay, algo que comentaba creo el lunes pasado, es poco avance, más bien nulo, en relación con la investigación sobre responsabilidad empresarial. No hay ningún proyecto de esas características o que se guíe, digamos, con ese nombre, con esa orientación, digamos, analítica, como sí los ha habido en Argentina y Brasil. En ese sentido es bastante similar la situación con respecto a Chile. Sí, en los 80, la transición, y después también hay un proyecto de los 2000, 2012, si no me falla la memoria, también coordinado por Juan Pablo Bojovsky, en el cual aparece esta cuestión de la complicidad económica, pero más bien en clave de interpretar, digamos, quiénes fueron los grandes beneficiarios, ¿no? Los grandes beneficiados en ese proceso de terrorismo de Estado, ya induciendo y como empezando a plantear esta cuestión de, bueno, hay claramente actores económicos que se beneficiaron y el proyecto dictatorial no respondió solamente a la disputa más política estatal, sino que hay que pensarlo de forma articulada. A mí lo que me llama la atención, y creo que ya lo dije también el lunes, pero me parece que no está de más
señalarlo, porque me parece que es como una particularidad del caso uruguayo, es de que no hay denuncias de víctimas explícitas, digamos, como sí han habido con claridad en Argentina o en Brasil, y que son parte de lo que han llevado, digamos, a movilizar hacia ese lugar, ¿no? Entonces ahí, bueno, a mí eso, más como en clave de pregunta, y como es algo que en lo que estoy empezando de a poco como a reflexionar y tratar de comprender, es si es que efectivamente no hubo procesos como los que hubo en Argentina o en Brasil, donde se habla de centros clandestinos de detención en espacios fabriles, ¿no? O en el caso de lo que comentaba, como el caso de lo que comentaba Robinson para el caso de Chile, o bueno, si es que en realidad ha habido por los propios mecanismos la impunidad y las disputas, digamos, por las memorias, una especie como de invisibilización de esas experiencias de parte de las propias víctimas, ¿no? Entonces, bueno, eso como una primera cuestión que quiero como señalar porque bueno, eso, tengo esa pregunta y quiero tratar como de poder, en la medida de lo que voy desarrollando mi investigación, que bueno, que responde a un marco académico, pero también que quiero en la medida de lo posible que vaya también como aportando en procesos de memoria y verdad y justicia, ¿no? Entonces, bueno, eso como marco más general. Mi investigación en realidad está inserta en nada, como parte de mis estudios de doctorado, estoy empezando a estudiar la conflictividad laboral en dictadura, mirando el caso del ámbito ferroviario en Uruguay, y bueno, hasta ese entonces estaba monopolizado, el servicio ferroviario estaba monopolizado por el Estado, desde lo que fue el proceso de nacionalización después de la Segunda Guerra Mundial. En eso es como bastante similar al proceso del sistema ferroviario en el conjunto de América Latina. Durante la dictadura, la empresa AFE fue dirigida por militares, y eso ya me parece una particularidad también para pensar, que de a poco estoy tratando, bueno, de comprender un poco más, para entender, digamos, qué intereses no solo políticos y de control, digamos, de ese estado de facto militar, también pueden haber estado jugando, y ahí hay algún testimonio de algún ex trabajador, de que hablan de que, bueno, había negociados, y que había cuestiones, digamos, que también los militares como agentes económicos, de alguna manera, enriqueciéndose ilícitamente en ese propio proceso que ellos mismos estaban controlando, ¿no? Pero también en realidad a mí como que cada vez que voy como tratando de entender más el tema, en como, no solo mirando las acciones de los trabajadores en sí mismos, que es desde donde vengo más bien analizando, como más de historia sindical, sino también entender más como, bueno, esa historia sindical, esa historia de acción colectiva de los trabajadores, cómo se inserta con procesos económicos, políticos, culturales más generales, y me parece que para pensar la cuestión de la conflictividad en el ámbito ferroviario, hay una cuestión que necesariamente hay que pensarlo en el marco de lo que es el mercado, digamos, de transporte, ¿no? Y todo lo que significó la competencia con el transporte automotor, que es un problema que viene desde los 30, ¿no? O sea, hay que pensar que el sistema ferroviario y su momento, digamos, de auge fue entre fines del siglo XIX hasta la década del 30, y después ya empezó a instalarse fuertemente la disputa con el transporte carretero, y eso ya para los 50, los 60, sobre todo ahí al final del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, también empieza a caer, a entrar en crisis, y bueno, yo lo leí mucho a partir de la visión de los trabajadores ferroviarios en los 60, hay, digamos, denuncias de intereses transnacionales, pero también locales, que están tratando de que el ferrocarril caiga en desuso, hacerlo caer por su propio peso, para dejar entrar los intereses de, ellos le decían, el lobby petrolero y automotor, ¿no? Entonces, bueno, estoy tratando como, esto les estoy contando cosas que estoy como tratando de a poco de ir como comprendiendo, para ver cómo eso se articula con lo que fue, y eso sí, ya tengo algunos elementos un poco más concretos de la investigación, de cómo
durante el periodo dictatorial, lo que se logró fue implementar, para el caso de esta empresa en particular, pero me parece que es como un caso que puede servir para ilustrar sobre otros y que tiene que ver mucho con lo que venían comentando de las otras experiencias en Brasil, Argentina y Chile, de cómo, sacado del medio el movimiento sindical, se logra finalmente implementar un modelo económico que ya en realidad, un modelo, digamos, de gestión de un sector específico de la economía, que ya se estaba tratando de implementar en los 60, inspirado en ideas liberales, liberalizadoras, digamos, y que, claro, habiendo un movimiento sindical relativamente fuerte, estaba logrando resistir a ese avance. Sacado el movimiento sindical del medio, se implementa rápidamente y con fuerza otra forma de gestionar, digamos, eso que era un servicio público, pero que en realidad, bueno, empieza a darse concesiones a privados para que empiecen a hacerse cargo de algunas partes del servicio. Hay un proceso de precarización del trabajo, le diríamos hoy precarización del trabajo en el sentido de que cambia la modalidad de contratación. Entonces los trabajadores empiezan a tener contratos mucho más precarios, de menor tiempo, con menores salarios, en peores condiciones de trabajo. Hay aumento de la accidentalidad laboral en unos niveles bastante importantes, ¿no? Y todo eso se produce en un contexto en el cual la dirigencia sindical está sacada del medio. De hecho, el sindicato ferroviario tiene un mártir, que es Gilberto Coulan, que en realidad el relato que hay sobre la historia de Gilberto Coulan principalmente estuvo asociado a haber sido uno de los integrantes de uno de los grupos guerrilleros de la época, la OPR 33, pero en realidad también era dirigente sindical, ¿no? Y así muchos de esos militantes que fueron destituidos, muchos estuvieron presos, otros estuvieron exiliados, principalmente como que el motivo, digamos, o el aparente motivo de su encarcelamiento tenía que ver con su participación política, pero justo, digamos, también eran militantes sindicales, y ahí, bueno, caen, digamos, en momentos en los que se va como tratando el régimen, digamos, militar ya instalado, civil-militar ya instalado, intenta desarticular el movimiento sindical. Entonces, bueno, nada, estamos como, digo estamos, pero en realidad, nada, somos, lamentablemente, las dimensiones de Uruguay son pequeñas, no somos muchos los investigadores, los temas para trabajar son muchísimos, pero bueno, de a poco, de distintos lugares, estamos tratando de construir algunas cuestiones, y también tejer, digamos, como vínculos, alianzas, diálogos con las organizaciones sindicales actuales, para, bueno, para ver de qué manera esto se puede articular también con demandas y con problemáticas actuales, porque realmente que uno ve que muchas de las lógicas, digamos, de explotación de la mano de obra, porque hay un ajuste en ese sentido durante ese periodo dictatorial, ¿no? O sea, una exacerbación de la explotación de la mano de obra. Eso sí, o sea, esa manera, digamos, de vincular la vida de las personas con el trabajo todavía sigue siendo parte de nuestra forma de vincularnos con algo tan importante en la vida del que tiene que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, es fundamental. Entonces me parece que ahí hay como elementos por ese lado más como general, pero también creo yo que puede haber también elementos que aportar en las luchas por verdad, memoria y justicia. Así que bueno, creo que no me queda nada más para decir. Cualquier cosa, ahí conversamos un poquito más. Bien, el tiempo es, no da tregua, porque aquí quedan muchas preguntas y muchos elementos para seguir profundizando. Nos va quedando ya un modelo de intervención, criminalidad, empresa, Estado, lo decíamos ahora. Nos queda también entender que ese modelo hoy se está repitiendo en nuestra América. Lo que está sucediendo en Perú, lo que está sucediendo en Jujuy, como ya lo decíamos, lo que está sucediendo con las comunidades indígenas en Brasil, lo que ocurre en Colombia, que sigue ocurriendo, se sigue profundizando el desplazamiento, el asesinato de líderes sociales, a pesar de que tenemos gobiernos progresistas. A pesar de ello, se sigue profundizando en un modelo que estamos describiendo y que estamos describiendo del pasado, pero que nos puede dar herramientas, nos da herramientas para comprender el hoy. Ahí nos queda también el reto de entender
el movimiento social, ¿qué rutas le quedan? Y dejo esa pregunta abierta. ¿Qué rutas nos quedan como movimiento social, como movimiento obrero, como movimientos populares, y más ahora que estamos más concentrados en ciudades, en el tema urbano, que ahí también hay una tensión importante y una reflexión pendiente? Este no va a ser el único espacio donde nos vamos a encontrar. Aquí quedaron abiertas temáticas, abiertas posibilidades para seguir profundizando, y agradecerle a Silvia, a Sebastián, a Robinson, a Sabrina, y decirles que hoy cerramos un primer ciclo, un primer ejercicio que nos aventuramos a hacer. Creo que es muy valioso y que debemos continuar. Entonces ya nos estaremos comunicando para hacer una propuesta, tomar temas específicos que quedaron pendientes y profundizarlos en otros espacios. Agradecerles también por su tiempo y su paciencia, porque sé que es muy tarde en donde ustedes están, y a quienes nos ven, que sigamos profundizando sobre estos temas para entender mejor qué es lo que nos ocurre hoy y tomar una posición para generar y seguir apostando por procesos de transformación social desde abajo, desde el pueblo, desde las organizaciones, desde la militancia, porque ese es otro elemento. Estas investigaciones surgen es gracias a un compromiso ético y político, más que como un apoyo institucional. Es la conciencia de que las cosas hay que hacerlas bien, y hay que defender los derechos humanos y los derechos del medio ambiente. Bien, muchas gracias. Me quedan en la boca muchas preguntas, pero debemos descansar también. Muchas gracias. Que descansen. Gracias a ti, Alfonso. Gracias. Y Muchas gracias. nos vamos conectando para los